En los últimos días, el país político ha fijado sus ojos en el juicio parlamentario planteado en contra de la expresidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, y de 3 consejeros, Fausto Murillo, Juan José Murillo y Maribel Barreno. Se los acusa de haber incumplido funciones por evaluar en 2019 y no en 2020 a 16 jueces de 21 conjueces de la Corte Nacional de Justicia. La Corte Constitucional cuestionó el manejo del calendario, mas no el proceso como tal ni las atribuciones en ese sentido. Pues bien, la fase final de este juicio político comenzó anoche en la Asamblea y en pocas horas sabremos su desenlace. Por eso saludamos a Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura. Bienvenido a Contacto Directo, doctor. Muy buenos días, un gusto estar en Contacto Directo. Bien, doctor, ¿resignado ya a ser destituido por el Parlamento Nacional? Resignado jamás, porque hemos cumplido con nuestras obligaciones, con nuestras responsabilidades con el país, haciendo una evaluación como nunca antes se hizo, técnica, rigurosa, objetiva, en la que no superaron un importante número de jueces y conjueces que indudablemente no estaban capacitados para ser jueces de casación. No es un tema de direccionamiento ni cosa por el estilo, han quedado anoche mismo en el juicio político las evidencias con las pruebas prácticas que se proyectaron, los videos, y se demostró, algún diputado dijo, desastroso que esa clase de jueces siga administrando justicia. Eso es lo que ha ocurrido y el juicio político, lo he dicho en varias ocasiones, es un pretexto para tomarse la justicia. Pero doctor, ¿cree que no va a haber los votos para esta censura o ya todo está juzgado a juzgar, valga la redundancia, por las expresiones de los bloques mayoritarios en la Asamblea? Nosotros tenemos la convicción y la seguridad de que el más importante grupo de asambleístas piensa en el país, le duele el país, sabe perfectamente cómo era la justicia del 2011 al 2018, sabe cómo le utilizaron como instrumento de persecución. Se llevaron a la Asamblea los testimonios de las víctimas de este instrumento de la Administración de Justicia que fue en aquella época 2011-2018. Ahora, doctor, ¿qué se juega la justicia ecuatoriana y el país en este proceso, desde su punto de vista? No solo se juega la justicia, se juega la democracia, porque tomada la Administración de Justicia, que es el pilar fundamental para controlar los excesos de poder, y si se le entrega como botín a grupos políticos, ya sabemos con qué fines. Pero, doctor, el fin fundamental, la impunidad. Pero ¿por qué insiste usted en que esto es un botín para el correísmo y el Partido Social Cristiano por controlar la justicia? ¿De qué manera usted puede probar eso? Muy sencillo, solo regresemos a la historia. 8 de diciembre del 2004, tumbaron a la Corte presidida por Hugo Quintana, nombraron la Pichicorte, anularon los juicios importantes, entre otros, del señor Bucarán. Del 2011 al 2008 se tomaron la justicia, persecución política, incluida a periodistas y a la gente o a los ciudadanos que no pensaban igual o eran opositores. Hoy nuevamente lo quieren hacer. Ya lo hicieron en el 2021 cuando removieron a Fausto Murillo y se tomaron Guayas. Precisamente la consejera Sofía Almeida, sobrina del diputado asambleísta Luis Almeida, fue quien presidió ese Consejo de la Judicatura de Participación Ciudadana, que ilegal e ilegítimamente removió a Fausto Murillo y se tomaron Guayas. Pero la asambleísta interpelante Viviana Veloz del correísmo considera que su teoría no es la correcta. Escuchemos lo que nos dijo el lunes pasado en este mismo espacio. Y es una falacia cuando intentan decir que la revolución ciudadana o que cómo se compone el Consejo de la Judicatura, quiénes entrarían en sus reemplazos una vez que sean cesados y destituidos. Los vocales que hoy están en funciones serían los doctores Celi, Yupangui y el doctor Vintimilla, que fueron nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio y que además, después que ellos acaben sus funciones, se conforma de acuerdo a lo que dispone el artículo 179 de la Constitución. Doctor Murillo. Esa dicha por la asambleísta falacia, por el contrario, es una realidad y el país ya lo vivió. Cuando removieron a Fausto Murillo, asumió mi suplente, conformaron una mayoría y se tomaron la Administración de Justicia. Los jueces de San Borondón fueron ubicados por esa nueva mayoría
¿Y qué es lo que consiguieron? Las acciones, prostituir las acciones de protección y las garantías jurisdiccionales. Esa es la verdad, esa es la realidad, no es ninguna falacia. La falacia es acusar al Consejo de la Judicatura de haber incumplido funciones y atribuir a la Corte Constitucional esa afirmación, lo cual ciertamente es un despropósito. Ahora, doctor, juristas importantes en este país como Rafael Ollarte, Ramiro García Falconi o Pablo Encalada advierten que es un error cuestionar la trayectoria de Jaime de Ventimilla, Elsie Celi y Yolanda Yupanqui, cuyas hojas de vida fueron consideradas por el Consejo de Participación Transitorio de Julio César Trujillo. Ellos han dicho, no es correcto que se los acuse de de 2018, doctor. Creo que uno de los profesionales que usted ha señalado, de apellido me parece que es... ¿Doctor Encalada? Ollarte. Me parece que es Ollarte. Él es el abogado patrocinador de la Asociación de Magistrados y Jueces que presentó la demanda de inconstitucionalidad a nuestros reglamentos. Ante esa acción de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional le rechazó casi en el 100%, y por eso es que la sentencia que ahora aducen que es la base del juicio político, lo único que ha cuestionado es la temporalidad. Ha dicho que el Consejo actuó constitucionalmente, legalmente y en ejercicio de sus potestades. La temporalidad, ha dicho Ollarte, que es muy importante porque significa que si no se toman medidas frente a los periodos, la próxima judicatura, posiblemente la que le suceda a usted, podría en el momento menos indicado evaluar jueces e ir cambiando a los magistrados. Entonces, él dice, no, los plazos eran importantes y la judicatura tenía que someterse a esos plazos, es decir, evaluar en 2020 y no en 2019. Lo que el correísmo dice es que como se evaluó un año antes, tuvieron un tipo de jueces que fueron los que condenaron a Rafael Correa. Ese criterio respetable, pero no tiene nada que ver con la realidad. No se olviden de la consulta popular del 4 de febrero del 2018, que el pueblo ecuatoriano mayoritariamente decidió reinstitucionalizar el país, establecer un consejo de participación transitorio que evalúe a todas las entidades de control, entre aquellas el Consejo de la Judicatura presidido por el doctor Yal. Luego de esa cesación estableció el Consejo Transitorio de Merlo, que no hizo absolutamente nada, y luego el Consejo Definitivo, a quienes en la resolución de nuestra designación, artículo 2, por el clamor esta nueva judicatura en la toma de la justicia sobre la base de su teoría, doctor. La base de una realidad que ya se avisora es cesar al Consejo de la Judicatura, estructurar una nueva mayoría o un consejo sometido al poder político, modificar los periodos o modificar la presencia de conjueces temporales que nosotros hemos designado conforme a la ley, y ahí sí las estructuras políticas ingresar el recurso de revisión para anular sentencias ejecutadas. Doctor, es decir, ustedes, mejor dicho, una nueva judicatura podría sin ningún tipo de plazo cambiar de conjueces dentro de la Corte Nacional. Todos los jueces y conjueces que están hoy por hoy en la Corte Nacional, en sala penal, han conocido ya estos casos de corrupción, sea como tribunal, sea como casación, etcétera, etcétera. Por ello es la necesidad, para ingresar el recurso de revisión, tienen que colocar nuevos conjueces. ¿Y de dónde salen esos nuevos conjueces, doctor? Perdón, ¿De dónde saldrían esos nuevos conjueces? Nosotros lo hicimos técnicamente con los provinciales y de los tribunales distritales. En cualquier momento ellos podrían hacer un trámite de esa magnitud, es decir, no tendrían que esperar procesos o periodos. Necesariamente. Un ejemplo, cuando se produjeron los vacíos de la evaluación y luego del concurso, el Servicio de Administración de Justicia no puede suspenderse o paralizarse. Por ello, aplicando el 40.2 del Código Orgánico de la Función Judicial, designamos conjueces temporales que han venido actuando y conociendo estos casos. ¿Qué pasaría con esos conjueces? ¿Fácilmente pueden ser removidos por una nueva mayoría de la Judicatura? ¿Eso es lo que usted simplemente pueden regresarles a sus tribunales de origen
y encontrar jueces dentro de la estructura de toda la función judicial de cortes provinciales y tribunales y designarlos con jueces doctor, temporales. Aquí hay una argumentación adicional invalidada por la interpelante Viviana Veloso. Escuchemos. Falso, totalmente falso. El mismo vocal del Consejo de la Judicatura en el último día de comisión dijo claramente, textualmente, cuando le preguntamos si el censurarles y destituirles da paso para que se anulen sentencias, dijo que no. De su boca salió textualmente que no se da paso a que se anulen sentencias. Es una falacia lo que intentan venderles, que nos queremos tomar el Consejo de la Judicatura, que queremos que revisen sentencias. Doctor Murillo, básicamente ella considera que es imposible mantener ese giro de teoría que usted plantea sobre la revisión de casos emblemáticos. La pregunta que me hicieron, ¿con la cesación se modifican sentencias? Con la cesación del Consejo de la Judicatura no se modifican sentencias. Con la inclusión de nuevos jueces en una nueva estructura y con un recurso de revisión se anulan, se modifican, se revocan sentencias. Esa es la verdad completa. ¿Cómo tomar, doctor Murillo, las acusaciones posteriores que en contra de la Judicatura se han formulado a lo largo de estas semanas y que no siendo parte de este juicio político han servido para hacer peso por la destitución? Me refiero a la presencia de audios o a la supuesta negligencia de la Judicatura en dar alivios administrativos a las Cortes del país. Bueno, sobre los audios ya he señalado yo en reiteradas ocasiones y ya se va develando poco a poco, ¿no? Ya hay sospechas de quién planificó, hay sospechas fundadas de quién grabó y hay sospechas más fundadas de quién es la beneficiaria de esas grabaciones. ¿Quién es, señor Esos Murillo? temas están en Fiscalía y están en el control político y la realidad, el avanzar de los días del tiempo irá develando Ahora, esa doctor, verdad. usted cuestiona el origen de esos audios, la forma en la que fueron obtenidos, pero no cuestiona el contenido de esos audios. Y eso es a lo que deberíamos también debatir como sociedad. No me corresponde hacer un juicio de valor sobre un tema que está en control político y que está en investigación fiscal. Los aludidos han comparecido tanto a la Fiscalía cuanto a control político y han dado sus versiones. Eso es lo que puedo señalar sobre ese tema. 30 segundos más, doctor Murillo. ¿Cómo valora el papel del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, quien ha sido cuestionado por Dalton Bacigalupo, por ejemplo, por presuntamente hacer un verdadero lobby político por su destitución, la de la Judicatura? Penoso, un papelón, diría yo. Ha perdido su posición del primer juez de la República. Desde que asumió la presidencia de la Corte Nacional no ha dictado una sola sentencia y en los temas de extradición y exhortos ya sabe el país en qué posición o qué trámite le dio al exhorto que tenía que cumplir y que fue objeto de una denuncia por manifiesta negligencia. Ha acudido a la Asamblea, al juicio político, como testigo de cargo en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Un papelón. Que deje de ser político y que se dedique a dictar sentencias. Ese es el llamado al primer juez del país. Bien, y estas han sido las reflexiones de Fausto Murillo, presidente de la Judicatura, a horas de que se zanje el juicio político en su contra. Gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes. Volvemos con Salvador Quispe, asambleísta nacional y coordinador del bloque de Pachacútec. Habrá los votos para la censura de los vocales y la expresidenta de la Judicatura.